Bueno, buenas tardes comunidad. Hoy estoy en compañía aquí de la doctora Daniela Camacho. Ella es una de nuestras asesoras más especializadas en el tema de RUF. La traigo para que charlemos los puntos esenciales de las fallas que se han presentado a lo largo, de acuerdo a la experiencia que tiene en este proceso de presentación de registro único de beneficiarios finales, toda la odisea que se ha vivido, por qué se ha vivido, qué connotaciones ha tenido, y creo que es la persona que me ha dado mucha más, con lo que he charlado contigo, he tenido mucha receptividad de a qué tenerle cuidado, ¿no? Cuáles son las fallas del procedimiento, qué es lo que tengo que mirar, a dónde tengo que apuntar. Claro que sí, pues mucho gusto. Mi nombre es Daniela, claro, como lo dice la doctora Olga, pues soy oficial de cumplimiento, que los oficiales de cumplimiento hemos venido, digamos, como teniendo un papel fundamental en todo lo que es el REUWeb, sí, todo lo que es el RUF, porque como sabemos la mayoría todo esto nace por las recomendaciones de la GAFI, entonces la DIAN dice, bueno, entonces acojámonos a las recomendaciones de la GAFI, como son la número 10, la 24 y la 25, que nos dice, venga, si nosotros como empresa hacemos la debida diligencia y tenemos la información tanto de mis proveedores como de mis accionistas, venga, trabajemos de la mano para poderle dar a la DIAN como todo eso, digamos, como todo lo que se tiene a nivel de información de los accionistas. Entonces, digamos que ese es como el papel fundamental que tenemos nosotros como oficiales de cumplimiento acá en todo este trabajo del REUE. Sí, ahí hay algo, una crítica que yo le hago al proceso y es, bueno, ¿la Diana acaso no tenía eso con el formato 1010 de medios magnéticos que necesita llegar hasta el reporte final? Y bueno, lo digo ¿por qué? Porque pues, varias veces hemos identificado que nosotros hemos tenido que reportar el formato 1010 donde casi que reportamos a todos nuestros accionistas también en los medios magnéticos. Entonces ahora creo que la DIAN ya le quedó muy claro que hay muchas estructuras que están pasando de ese primer nivel y necesitaba avanzar a identificar los segundos y terceros niveles de cualquier estructura jurídica. Pero entonces, una de las críticas que le hacemos al proceso es que adicionalmente la llenó de muchos otros temas, de muchos otros temas Exacto. para los cuales no hubo un espacio de concertación claro. O sea, por ejemplo, yo no escuché que la DIAN hiciera un espacio de concertación con las propiedades horizontales. ¿O a qué crees tú que las propiedades horizontales casi que todos llegaron al último día sin tener ni idea de cómo tenían que reportar? Yo vi muchos comunicados donde decían que sí, que no, que les da, creo que hasta alcancé a leer un comunicado donde les decían que les daban plazo de un año. Claro, es que, ¿qué pasa con la norma? La norma tiene muchos vacíos que están a libre interpretación. Cuando están a libre interpretación, digamos que uno dice, a mí sí me aplica, a mí no me aplica, si uno lee, uno vuelve y dice, me aplica, luego uno dice, no me aplica, pero es por lo mismo, porque cada quien la entiende a su interpretación. ¿Qué pasa con las propiedades horizontales? ¿Por qué están, digamos, como obligadas a reportar? Porque es que ellos son una entidad sin ánimo de lucro. Y uno dice, ¿qué tiene que ver una entidad sin ánimo de lucro con el ROE? Resulta que al final ellos sí están obligados porque todas las personas que están allí al final tienen un papel fundamental porque todos somos accionistas, ¿sí? En un Porque conjunto todos somos en un accionistas. conjunto todos y todos participan y tienen un voto. Y básicamente o el concepto que sacó la DIAN es que como todos tenían un derecho a voto, al tener un derecho a voto, ya les daba el compendio necesario para estar reportados. Entonces ahí es donde yo le decía a varias personas que me consultaban, le decía, hombre, si es duro a veces en una estructura familiar de cuatro personas encontrarle las fechas de nacimiento a las cuatro personas. que, no, en serio, al último día tuve una estructura familiar de cuatro personas que se tiraron todo el fin de semana y no me pasaban la cédula, y necesitaba la cédula para ver la fecha de nacimiento y no me la pasaban. Yo decía, hombre, pero por favor, hombre, mira, es que es tu empresa, yo sé que tú eres de una empresa, pero tienes a tus tres hijos aquí, por favor, pásame las cédulas de cada uno, ¿cierto? O el registro civil, o la tarjeta de identidad, algo que me identifique la fecha de nacimiento. ¿Y qué Es problema? que, claro, Ahora una propiedad horizontal con 800 o 1500 que divinamente las hay, para conseguir toda esa data. Eso me parece es de que, locos. es que aquí también tiene algo que la norma no nos explicó y es en qué momento aplica una persona para que sea capital, en qué momento sea una persona natural para derechos de voto, capital y derechos de voto no aplica. Porque incluso hay unos conceptos que nosotros colocamos, no aplica. Y dicen, bueno, ¿en qué momento no aplica?
si en ese momento se contradice la norma diciendo, se reporta también a la persona que tiene derechos de voto. Es Exacto. donde se contradice y es, a veces es difícil de entender. Por ejemplo, a mí me pasaba mucho, me identifiqué mucho con algunas personas que me llamaban a decir, venga, y ese tema de cómo le coloco, porque hay como hay un ítem que dice participa de activos y utilidades o activos y rendimientos. Y activos y utilidades, ven, ¿cuál es la diferencia entre los dos? Es Eso que, no como te lo, digo, hay vacíos. hay vacíos. O por ejemplo el tema del beneficiario condicionado. ¿Qué entendemos por un beneficiario condicionado? Por ejemplo, en este caso, ¿tú qué entiendes por beneficiario condicionado? Porque cuando uno mira el ABC, el paso a paso, y el otro queda uno igualito. A mí, lo que textualmente mi memoria me dice que es un beneficiario condicionado, de acuerdo a lo que dice la cartita de la DIANET. El beneficiario condicionado es aquel que por un acto extremo no pueda hacer, no pueda responder por sí mismo y entonces está condicionado. Bueno, ¿y cuál es el acto extremo? A mí no me está explicando nada, nada me dice eso. Entonces ahí es donde entra uno a interpretar con los casos que le pasan, pero muchas veces se saltan las normas porque uno no los entiende muy bien. Es que incluso si uno mira el anexo técnico, cuando uno quiere entender el anexo técnico, uno ve el paso a paso y dice, no diligenciar si es un beneficiario condicionado, porque ellos no nos han dado ejemplos claros y si nosotros vamos a charlas, digamos que tiene que ver con el REUV, que es, a veces es por parte de la DIAN, pues con todo el respeto es la repetidera, porque ellos no utilizan ejemplos claros de una empresa X para traerlo acá, que es una persona condicionada, es una persona que tiene un criterio para poder recibir en un futuro, digamos, algún capital o alguna utilidad de la empresa. Te doy un ejemplo. Yo puedo ser una menor de edad, tengo, digamos, 16 años, ¿sí? A mí mis padres me dejaron una herencia y me dicen, Daniela, viene a recibir esa utilidad cuando sea mayor de edad. Ya tengo una condición en este caso para empezar a recibir unas utilidades. Eso es un beneficiario condicionado. Y esos son los ejemplos que la DIAN al día de hoy no nos ha dado. Y por Por eso es ejemplo, que a veces uno queda como, ¿qué hacemos? los clubes deportivos también se quedaron sin reportar porque no tenían ni idea que tenían que reportar. Y dicen, pero ¿por qué? Si yo soy un club deportivo. ¿Y a quién reporto en caso de un club deportivo? Si es que nosotros no somos accionistas. También hay algo que digamos, como vámonos a otro ámbito, que no nos dice la norma, pero venga, se han puesto a leer los estatutos de sus empresas para mirar también quiénes tienen en una junta directiva derecho a voto, porque las personas que tienen derecho a voto también van a ir reportadas y la norma no nos lo dice. Solamente nos da unos conceptos que dice capital, derechos a voto, capital y derechos a voto. Pero resulta que un miembro, así sea una junta directiva, que tiene derecho a voto, así no tenga una participación dentro de la empresa para utilidades, el simplemente hecho de alzar mi mano y votar en algún tipo de, digamos, de propuesta, en algún tipo de decisión que haya que tomar, ¿sí? Ellos también van reportados. Y al final, ¿con qué se reporta? Con una utilidad o un porcentaje cero, porque Sí. ellos no tienen. Y capital cero, porque tampoco tiene. Entonces, claro, de esa primera condición que se llenaban los primeros tres espacios, dependía también mucho el diligenciamiento de los espacios donde estaba la participación del capital y la participación de la utilidad. Entonces, por ejemplo, esas estructuras donde tengo varias personas representando juntas directivas que no hacen parte de la sociedad porque no son accionistas, solamente están con derecho a voto. Yo tenía que reportarlas. Primero con derecho a voto, que era que, creo que era el 2 o el 1, creo que era el 2. Y segundo, utilidades no aplicaba, ¿no? Pero al final en el proceso todos los dos se marcaban cero. Claro, Entonces, porque es que, pero y eso es muchos de esos algo que, ejercicios no salieron, y en el anexo técnico no lo explican. no salieron Digamos que ni en el anexo hubo muchos técnico, ni en errores. el paso a paso, ni en el ABC, o sea, muchas cosas fueron de conceptualización, pero al final al aterrizar el ejercicio no estaba claro para nadie. Y eso fue lo que más mató el proceso. Y el proceso realmente de ahora es como, yo que le dije a mi cliente, vea, este es un proceso que se va a ir puliendo en el tiempo. Ahora toca reportar, pues, con el conocimiento de hoy. Y en la medida que la DIAN vaya regulando y mandando este tipo de criterios y de conceptos, pues vamos a ir ajustando la información que se presenta, porque no sale totalmente desde el principio, pues, con 100% de efectividad. Obviamente no se va a poder esperar ese tema porque está muy complicado debido a todos los inconvenientes que presentó ese tipo de socializaciones que no fueron eficientes. Otra que me pasó, aquí, aquí entre nos,
Se supone que la DIAN a todo el mundo lo había actualizado. Varias estructuras jurídicas no fueron actualizadas en acto administrativo. Entonces, cuando iba una vez a ver, a llenar el paso a paso, entonces yo, por ejemplo, me pasó, llené el 2688, porque me fui por ahí, porque siempre he pensado que por el otro lado me parecía demasiado complejo uno a uno contestando todas las preguntitas. Entonces llené el prevalidador. Cuando iba a llenar el 2287 no me aparecía el menú. Yo decía, pero ¿a esto qué le pasó? ¿Por qué no me aparece el menú? Y de análisis pensé, no tiene la responsabilidad. Entonces, claro, nos tocó, y creo que eso sobrecargó también mucho la página para muchos contribuyentes, que les tocó en el último día adicionar la responsabilidad y ahí sí aparecía el menú de ruta de reporte único de beneficiarios finales y ahí empezaba a ser el 2687. También hubo muy poca claridad de la DIAN frente a ese tema. Creo que la mayoría de las personas que entraron a las charlas de la DIAN entendieron que el 2687 y el 2688 eran lo mismo. Y muchos entendieron igualito, incluso yo tengo chats de grupos donde charlamos los temas y me decían, no, Olga, tranquila, que yo hablé con un funcionario de la DIAN, me dice que el 2688 cuenta, y resulta que no contaba, porque al final yo tengo que, al sacar el formulario 2887, y claramente identificaba, y lo hice en el ejercicio que presenté, que tenía que ligar eso que ya había ingresado a esa estructura de ahí, porque de hecho, si en el reporte del 2688 que me salió ese formulario 1006 me salían errores, yo no los podía corregir, o sea, no era un archivo que yo pudiera reemplazar, sino que me tocaba desde el 2688 individualmente organizar los problemas que hubiera encontrado, desde el 2687. Entonces, ahí es donde tampoco estuvo muy claro el procedimental de la DIAN en las charlas que dio, porque dio muchas charlas a lo largo del país. Es que hubo muchas charlas, tanto digamos como si uno no se mete a internet encuentra cosas pregrabadas y demás, pero como te decía anteriormente, que es con todo el respeto, digamos, como las personas que han hecho eso, pero es la repetidera porque no se han tomado el trabajo de hacer digamos, como la tarea de explicar con una empresa en específico cuáles son los casos que se pueden presentar. Entonces, por eso yo te digo que como no hay algo claro o no hay unos ejemplos claros, todo queda libre de interpretación. Por ejemplo, Ahora el bien, tema de las fiducias. exactamente, porque es que las fiducias también aquí cumplen un papel fundamental con el ejemplo que yo te da a las personas condicionadas. Listo, yo hasta que no cumpla mis 18 años no puedo empezar a recibir mis utilidades, pero resulta que sí, como se me están generando, a mí se me van mis utilidades para una fiducia, para algún tipo de fondo donde me colocaron una condición. Por eso también las fiducias tienen un papel importante aquí. Incluso también se ve mucho cómo se van a reportar a los menores de edad, así no tengan una condición, pero cómo se reportan los Mm. menores de edad dentro, digamos, como de esta estructura o digamos como nos lo solicita la DIAN con su análisis técnico y qué debe llevar. Nadie nos ha dado un ejemplo claro y resulta que es que el padre tiene voz, ¿sí? Tiene derecho a voto, pero quien recibe su capital es el hijo. Ahora Sí. bien, en las empresas, ¿a quién se reportan cuando se le dan las utilidades? ¿Al padre o al hijo? Entonces, digamos que ahí es donde se encuentra, digamos, como esos vacíos de la norma, porque no nos dijeron, no, es que al padre se debe reportar o a su representante legal se debe reportar solamente con el concepto de derechos a voto. A otro. También se reporta, obviamente, al niño que se está dentro de su composición accionaria y cómo se presenta el niño directamente como capital. Ahora bien, ¿cómo se van a reportar ahí, digamos, como sus utilidades dentro de la estructura que nos está solicitando nosotros la DIAN? Teniendo en cuenta que el menor de edad tiene un porcentaje dentro del capital o tiene una participación en el capital. Entonces, en esa casilla sé que se coloca el porcentaje que tiene el niño. Pero como él no lo recibe y lo recibe su representante legal, en los rendimientos que él recibe se coloca que cero porque él no los está recibiendo. Y en algún momento la DIAN nos ha dicho, se debe hacer de esta manera. Ahora bien, ¿cómo se reporta al padre? Se reporta como derechos de voto, como les decía inicialmente, pero al final a él se le coloca capital cero y en rendimiento se le coloca el porcentaje que tiene el hijo o el de la persona que tiene a cargo, porque al final el que está administrando el dinero, ¿quién es? El representante legal. Y no tenemos un ejemplo claro que la DIAN nos haya hecho para esto. Ni siquiera las reuniones. Y en ese sentido, pues claro, fue un fracaso la estrategia de la DIAN de comunicación. Y siempre, y me puse yo la tarea de revisar las páginas, a ver qué había de acuerdo a las preguntas que iban resultando. Y realmente las respuestas eran muy ambiguas,
por ejemplo, las estructuras en personería jurídica. Entonces, yo por lo menos tengo una, el consorcio, ¿cierto? Los convenios de colaboración empresarial. Pero en ese orden de ideas, ¿quién reporta a quién? Porque también un consorcio o una estructura jurídica sin personería, ¿cierto? O sea, una estructura sin personería jurídica, como un consorcio, como, por ejemplo, un contrato de colaboración empresarial. Entonces todos nos reportamos a todos, queda muy difícil. Creo que o el más especializado tendría que tomar la batuta del consorcio y en ese orden de ideas, cómo se reporta el esquema de utilidades y de patrimonio y de los activos y toda esa parte, porque muchas veces en los esquemas de consorcio sí está el tema de participación sobre activos o de que cada uno tiene una participación sobre el patrimonio que ha colocado. Entonces ahí sí dice uno, bueno, ahí aplicaría el tema de activos, pero nunca en ninguna parte encontramos un ejercicio que nos aclarara cómo hacer y creo que también muchas estructuras sin personería jurídica se quedaron sin registrarse porque no hubo mucha claridad frente a ese procedimiento, que son los temas Exacto. que discutimos, que llevamos discutiendo esta semana, ya que la DIAN le tocó montar la contingencia, vi ahorita y todavía no la ha levantado, o sea, sigue en el mismo comunicado de prensa. Y creería que son las tareas, son los retos que tiene que enfrentar el Estado ahorita para poder tener y garantizar pues ese cumplimiento de las normas internacionales, porque esto no sale del aire, sino que es un proceso que lleva al Estado desde hace mucho rato, tratando de ingresar a la OCDE, tratando de ingresar a todo, tratando de mostrar el efectivo de transparencia de Colombia como tal ante el mundo. Pero lo que pasa es que el proceso es muy largo y al final del día tampoco ha sido muy eficiente en la forma de transmitirlo al contribuyente final. Exacto. Claro, es que es donde yo te decía, uno cómo hace si no le han dado claro el paso a paso. Digamos que hay otras normas que uno las va entendiendo, es porque incluso en un anexo técnico te dice va sin puntos, va con puntos, pero muchas empresas, o he escuchado que muchas empresas han tenido el error, porque a veces subimos, digamos, nos dice una junta directiva, ¿qué participación accionaria tiene? Cero, un miembro de junta directiva. Y a veces cometemos en el error que cuando colocamos en el prevalidador cero, nos arroja error porque resulta que la casilla sí va vacía y en ningún lado eso no lo explica. No, ¿Qué estamos haciendo en este momento? Yo siento que esto que estamos haciendo, que lo digo en mi concepto personal y en mi opinión, es como un simulacro. Hicimos sí, un reporte, hicimos lo mejor que pudimos, pero eso es un simulacro. ¿Cómo lo vamos a mejorar? Y la DIAN, yo sé que la DIAN quiere tener todo, digamos, como que bien depurado, bien sencillo, pero yo siempre he dicho que en mi concepto ellos al final van a tener es un reporte doble. Porque sí, así como yo estoy reportando a muchas personas naturales que digamos que puede ser accionistas de una empresa jurídica mía, porque digamos que ese es el ejercicio, ellos también lo van a reportar. Y al final que la empresa va a reportar a esa persona natural y si sumamos eso, puede que ni nos dé. duplique Ahora bien, información. hay algo que la DIAN insiste mucho y nos dice es a las personas que tengan algún grado de consanguinidad o afinidad, hay que reportarlos cuando digamos, cuando su patrimonio sume el 5% o su capital sume el 5%. Pero en ningún lado nos dicen, venga, este es hermano de quién, este con este. No, entonces, ¿para qué quieres saber en su momento quiénes son las personas que tienen algún tipo de vínculo si no nos hace una pregunta para ver en qué momento se cierra Eh, ahí ese Ese, conjunto o esa familia? en esa parte me parece muy claro el aporte y es que la DIAN en la normatividad que sacó en la resolución está exigiendo ese nivel de detalle, pero cuando llenamos el prevalidador, ese nivel de detalle no está en el prevalidador. Y uno dice, gracias a Dios, porque imagínese uno tratando de identificar ese chisme a nivel societario de quién está con quién es hijo de quién es primo de quién, porque también identificamos que a nivel de familias yo puedo tener primos dentro de la estructura, pero entre todos y entre todos, entre el papá y el primo, el papá y el sobrino, una persona y su sobrino, puede haber un 5% y son familia, pero como es primer grado de consanguinidad, el sobrino no queda, entonces van solos, entonces no Exacto. irían, entonces no irían. Entonces empezar a debatir esos temas es bien complejo, porque entonces uno dice, aquí Y por exceso, yo dije a veces en mis conceptos de por exceso, no nos van a pelear porque reportemos en exceso, nos pelearían porque no reportemos.
Y ante la duda, a veces es mejor reportar a la persona que esté ahí. Dice, no, pues no repórtelo porque usted no sabe realmente el grado de consanguinidad que está ahí. Tienen los mismos apellidos, pero no son los mismos. Eso pasa. Claro, y en esas empresas, digamos que no conozco, pero si una empresa tiene 15, 16 niveles dentro de su composición accionaria, cuando le toca desglosar por equivalencia, yo puedo conocer mi primer, mi segundo y hasta mi tercer nivel si llega una debida diligencia bien ampliada de saber quiénes son familias. Pero por allá en un octavo, en un noveno nivel, yo no sé quiénes son familia. Y si Ahora cuentan. bien, exacto. Y ahora bien, si el día de mañana hay un cambio por allá en mi décimo nivel, puede que ellos hagan el cambio, pero vaya que me lo reporten a mí como mi primer nivel, porque es que yo estoy dependiendo de otras empresas y la empresa de la empresa para decir, venga, es que este es mi grupo familiar, aquí hay un grave consanguinidad o afinidad, y uno puede hacer el cambio y yo lo puedo reportar, pero la otra empresa va a tener la delicadeza de reportármela a mí. Entonces, digamos que ahí es donde uno dice que le toca tener cuidado con la interpretación de la norma, porque uno dice en qué momento aquí va a llegar y ellos me van a reportar a mí por allá en un décimo séptimo nivel. Esto. Ahora bien, yo puedo tener acá en mi primer nivel a Pepita Pérez y su esposa está por allá en el décimo nivel, pero a mí Pepita Pérez no me está diciendo, venga, mi esposa también es accionaria por allá en una empresa de mi décimo nivel. No, Y hay exacto. cosas que uno dice, hay cosas que no podemos controlar y por más de que hagamos una debida diligencia ampliada, que es lo que nos toca hacer a nosotros, digamos, en el proceso oficiales de cumplimiento y acá en todo lo que hacemos, ¿en qué momento ellos me lo van a reportar? Yo le digo, venga, sí, repórteme su cónyuge, yo reviso quién es su revisora fiscal, porque a veces nos tomamos la tarea de revisar una composición accionaria y mirar, listo, este es su revisor fiscal, este es su representante legal, esta es la suplente, y uno dice, todos los valido, ¿sí? Y en eso, digamos, consiste una diligencia ampliada. Pero yo no te puedo decir, ve, doctora Olga, venga y dígame quién es su esposo, porque yo no sé si su esposo por allá está en un décimo nivel. Y llega un momento en que un accionista va a decir, esa es información privada, y Claro. hay que tener en cuenta también que es que los accionistas, independientemente de que sean una persona natural de una empresa, que reciban utilidades, hay personas, porque nos pasa a nosotros, somos confidenciales con nuestra información. Y hay accionistas que pueden decir, pero venga, ¿usted por qué me está pidiendo hasta si tengo rendimientos o utilidades allá en el exterior? Si eso es información privada mía. Sí, Y es donde yo digo, hay también que saber tocar sensibilidades porque no todo el mundo le gusta dar su información, la información esencial, pero yo no le voy a decir, mira, es que mi hijo está por allá en una empresa que no tiene nada que ver con la suya, pero si seguimos la cadena, él está ahí y va para el reporte. mm, no, Entonces ahí es donde nos toca tener demasiado cuidado y saber, digamos, cómo hacer todas esto, digámoslos como este árbol y unirlo para saber quiénes se van a reportar y quiénes no. Y lo pues, que yo te decía inicialmente, yo insisto en que la DIAN a todo este reporte que estamos haciendo va a llegar un momento en que le va a quedar doble. sí, yo también pienso lo mismo. Yo les dije en el mantra de Peter Albeiro se va, hermanos mierderos, porque claramente muchos me dijeron que fueron a las charlas de la DIAN en Bogotá. Yo no, yo la verdad, yo no fui. Y me dijeron que en las charlas les dieron a entender que si ellos estaban reportando al inversionista, el inversionista era una sociedad, que la sociedad no tenía que hacer el reporte, que solamente una vez. Yo digo, oiga, pero ¿cómo así? ¿Cómo van a dar esa indicación? Entonces, no puedo creerte esa indicación porque cuando nos vamos a la resolución claramente dicen todas las personas jurídicas. Entonces, yo puedo ser una sociedad inversionista de otra sociedad, que esta sociedad me va a reportar mis beneficiarios finales, pero yo, sociedad inversionista, tengo que reportar mis beneficiarios finales. Yo no puedo decir este no, o sea, pues esta sociedad no va a cumplir, porque es que a mí me está reportando otra. No, yo tengo que reportar mi estructura de beneficiarios finales. Entonces, sí me parece que va a ser un cruce que la DIAN le va a tocar meterle mucho, como mucho trabajo a ese análisis de información. Ahora, también puede pasar lo mismo que pasa con los medios magnéticos. Yo compro y yo vendo, ¿cierto? Entonces a mí me reportan lo que yo compré y yo reporto lo que yo compré, ¿cierto? O sea, a mí me reportan, cuando el tercero me reporta, reporta sus ventas y yo reporto mis costos, pues estamos haciendo un match, estamos cruzando con el Estado, y lo mismo va a pasar a nivel accionario. Creería que el objetivo final que persigue el Estado en este momento es empezar a determinar realmente una validación adecuada de los patrimonios sociales, aterrizándolos al beneficiario final, porque pues sí va a quedar claro que si sí hizo una tarea consciente,
frente a estas equivalencias patrimoniales, pues sí queda un valor muy claro de cuál es el patrimonio real de ese beneficiario final a nivel nacional. Lo que pasa es que para llegar a ese nivel de análisis del Estado, pues ya le cuento que la data es rigurosa y larga. Pero es que aquí también tenemos un ejemplo claro, es en el ejercicio como lo hicimos nosotros, fue de que yo tengo una persona natural en mi primer nivel que tiene un 2%. Resulta que a esta persona me la encuentro por allá en un quinto nivel y como yo sé que la tengo en mi primer nivel, venga, le sumo porque al final usted está recibiendo la utilidad. ¿Cómo lo sumo? Porque saco la equivalencia de lo que le pertenece a mi primer nivel. Listo, resulta que acá en mi primer nivel encuentro un 2% y allá le encuentro que tiene un 0,5. Listo, ¿ya cuánto va? 2,05, que es lo Ujú. que tiene al final de capital y me lo sigo encontrando en más niveles hasta llegar al 5%, obviamente esa persona se reporta porque me está superando, ¿sí? Pero nosotros lo estamos reportando conjunto por equivalencia, ¿sí? Lo Ujú. que está en mi primer nivel, pero la DIAN no, a otra persona se lo va a reportar no por equivalencia, sino lo que está en su 100% de su composición accionaria. Entonces es donde yo digo, no les va a dar cuando ellos quieran agrupar toda esta No, información y es donde van a tener ellos también vacíos, sí, porque es que allá me lo van a reportar. donde van a querer ligar a la sociedad que reportó, ahí es donde ellos van a meter su enredo de padre, señor mío, analizando esa información. Y lo que decimos, o sea, hay muchas cosas que se supone que debería de haber traído, y a mí me parece, honestamente, que el reporte de beneficiarios finales sí debió de haber traído por lo menos la desagregación por niveles, porque al traer las equivalencias, digamos que no trae claramente el identificando de dónde es que viene Es que exacto. esa línea de nivel de capital, de participación de capital. Entonces, cuando hay un segundo y tercer nivel hasta el cuarto nivel, por ejemplo, hubiera dicho, y le hubiera podido colocar un tope, repórtenme hasta el cuarto nivel, por ejemplo. Pero es que cuando vemos estructuras que cuando las abríamos llegábamos a un tercero, cuarto, quinto, sexto, 16 niveles, ya uno decía, no, Dios mío, aquí estoy en el reducto más mínimo y lo estoy reportando porque en el reducto más mínimo esta persona también está ganando cierto porcentaje, está quedando ahí con un porcentaje, pero lo que te digo, o sea, es muy difícil ir a desagregar a esa persona entre sociedades que reportan en el 10-10 y empezar a ligar con las otras sociedades porque el reporte de beneficiarios finales no trae ese ejercicio de niveles que hubiera podido traer y hubiera podido generarle muchos más usos al Estado para poder hacer la tarea que tiene que hacer, que es determinar Claro, el beneficiario final de las operaciones y de las estructuras jurídicas. lo que yo te decía es que falta también, o hay algo que yo digo, que ellos no permiten hacer un reporte doble, o sea, mencionar a dos personas, digamos, como dentro de la misma, dentro del, digamos, como dentro de la misma probabilidad, dentro de la misma estructura, pero resulta aquí que al final ellos, como solo nos pide un reporte, yo solamente voy a reportar una sola participación, una sumatoria de todas. De todas. Pero yo no le estoy diciendo de cuál empresa viene, y ahí es donde yo siento que yo te decía, claro, es que ahí está, porque ellos deben decir de dónde se está amarrando. Claro, y es el ejercicio que hace cualquier compliance. Cualquier compliance cuando te presenta la estructura a máximo nivel, te está haciendo el reporte de qué nivel está y en qué nivel viene. Entonces, digamos que si ellos querían traer ese reporte como tal para poder hacer replicar ese ejercicio, pues tenían que haberlo hecho de la misma forma y no fue así. Ahora, el tema de cuando yo reporto a un accionista que a la vez es representante legal, Claro. y tiene toma de decisiones, entonces lo estoy reportando en una línea como accionista y en otra línea con la gestión de decisiones. Y creo, me pareció que me pasó en una que me lo rechazaba que porque estaba duplicado. Entonces no me lo dejaba ingresar y dije, quítelo porque o reporto o no reporto, pues, por un reporte quito Exacto, todo. es que, exacto. Yo también te voy a dar un ejemplo claro, tuve un accionista que él es miembro de junta directiva y obviamente tiene capital. Yo a él lo estoy registrando como derechos de voto y como capital. Claro está, pues uno de los dos conceptos, pero no se está dando cuenta de que también tiene derechos de voto, no solamente porque cuando digo capital y derechos de voto, si nosotros nos vamos al panorama de cómo es toda la figura de una empresa, tiene derechos en una asamblea. Pero resulta que hay personas que tienen tanto derecho como derechos de voto en una asamblea como en una junta directiva. Digamos, que entiende uno, hagamos el reporte doble.
capital y derechos de voto y otro concepto donde diga que derechos de voto. Pero Ujú. resulta que no nos No lo deja, dejaba, no ¿sí? lo dejaba. No nos deja. Entonces uno dice, ¿por qué se va a reportar a otra persona que tiene derechos de voto y su capital es cero? Ujú. ¿Sí? ¿Dónde me quedan estas personas que están dentro de mi junta directiva y también son accionistas? Y lo que yo te decía, a ellos les hace falta también de que nosotros desagreguemos o no los sumemos en un solo porcentaje, sino que hágame el reporte de que Pepito Pérez también tiene aquí en mi nivel uno tiene el 2.5 y abajo tiene otra vez el 2.5 y son diferentes porque en uno es en equivalencia y en el otro es directo. Directo. Sí, o sea, de Exacto. pronto también una de las observaciones que se hacen es que debieron de haber colocado el directo y el indirecto, separarlo. ¿Cuánto fue directo y cuánto fue indirecto para que pudiera colocar el nivel de las equivalencias, ser más acertado en el ejercicio de las equivalencias? Porque no es la misma participación y realmente no se deberían de sumar igual. Cuando se reportó así, que fue la indicación que se dio, pues considero que se hace un mal reporte, porque es que realmente no va a ser realmente la participación de las utilidades ni el capital, porque una cosa es un capital directo y otra cosa es un capital indirecto. Entonces creo que también ese es Exactamente. uno de los errores que se presentan en ese reporte, que creo que es una falla estructural del mismo reporte. Pero entonces, como te decía, como hemos tenido todos estos errores a nivel de que se han venido presentando, entonces por eso es que yo digo, para mí esto que estamos haciendo con todas las empresas, la verdad es un simulacro donde Simulacro. todos estamos aprendiendo, donde todos estamos sabiendo cómo vamos a ir poco a poco como aprendiendo y ahí poco a poco vamos aprendiendo, Donde vuelvo y lo repito. el Estado, yo digo, el Estado hizo el primer gran simulacro, que ojalá no salgan aquí muchos sancionados por este tema, porque aunque el Estado es mágico para sacar este tipo de sanciones 5 años después, cuando ya no hay nada que hacer, entonces dice, hey, te sanciono porque tú en tal año no reportaste. A los 2 años sale el reporte de que usted no lo presentó a tiempo, ni siquiera sale el mismo, sino a los 2 o 3 años de que usted no reportó a tiempo, de que usted se demoró. Entonces, hay que recordar que, pues, de todas formas, a pesar de que todavía está la contingencia, pues tratemos de avanzar más rápido en este tema, en este primer simulacro, y digamos que el tiempo lo dirá. La presentación en octubre 31, me imagino que ya vamos a tener el sistema mucho más corregido con estos detalles, porque ya de ahora en adelante es cada 3 meses, ¿no? Cada octubre 31, primero de 31 de enero, ¿cierto? El que sigue, después de octubre. Exacto, y claro, y la importante también es que tener claro en qué momento también nos aplica porque hay, digamos que también hay cambios, ¿sí? Recuerden que dentro, digamos, como esta estructura que ellos nos piden, también hay un concepto que nos piden fecha final, teniendo en cuenta que la fecha inicial siempre es desde que ellos entraron y la fecha final también se reportan a las personas que en su momento lleguen a cero. Es decir, yo Claro. vendo, pero entonces ahí está donde dice la fecha final va en cuando yo llego a cero, se me cierre mi folio y diga hasta esta fecha tuve algún tipo de vinculación con esa empresa. Y si tú vas a la norma, en ningún lado le dicen en qué momento va a aplicar la fecha final. No, y me parece una indicación muy chévere que me das, porque sí, claro, es uno de los problemas también que encontramos en el diligenciamiento. Hay accionistas que vendieron en un año, pero volvieron a adquirir en el otro. Entonces no va a poder quedar doble porque no tenemos claro la fecha final. O, por ejemplo, la estructura, como tú sabes, existe el derecho de preferencia de las acciones, entonces conformaron 5 accionistas que eran familia en una estructura familiar. Entonces, esos 5 accionistas beneficiarios finales empezaron como estructura persona natural en un año, pero en el siguiente año se juntaron, o a los 3, 4, 5 años se juntaron como una estructura familiar. ¿Desde cuándo cuenta esa participación? ¿Desde el año 1 o desde el año 5? Entonces, esa parte no quedó clara y creería yo que es una gran falla de la historia que quiere recobrar el Estado en interoperación. Yo diría, bueno, listo, en este momento se perdona y se asume que la fecha inicial es la última fecha registrada por esta entidad, en este caso la sociedad que se constituyó 5 años después con la estructura familiar, y esa será la fecha de inicio de esa participación. Pero si, por ejemplo, uno de los accionistas de esa estructura familiar salió y es una estructura familiar, es indirecto el tema, entonces, ¿ahí qué pasa? Porque la estructura familiar sigue siendo el accionista, pero ese beneficiario final ya no, te le doy final y le doy el cierre, pero de todas formas no deja de ser, como tú decías, si es una estructura familiar de manera indirecta, no existen muchas garantías para que a mí sí me llegue esa información correctamente. Exacto. Y bueno, teniendo aquí en cuenta yo cómo hice el ejercicio con mi fecha final,
me tomé el tiempo de mirar el libro de accionistas, analizarlo. Desde el primer momento que le hicieron su capitalización o lo ingresaron al libro de accionistas y empezó a vincular con esa empresa, para mí esa fue mi fecha inicial. Igual con los miembros de junta directiva que se deben reportar, fui, busqué las actas de asamblea y en qué momento se confirmó que, digamos, como la nueva junta directiva y hasta qué tiempo va a estar, porque hay que tenerlo muy claro. Ahora bien, aquí hay un papel fundamental que es que nos toca tener una muy buena relación con los jurídicos, que son los que tienen los temas societarios, porque cualquier cambio que ellos vayan a hacer, tanto en el libro de accionistas, en alguna capitalización o algo mínimo que se haga, se abra un folio, se cierra un folio, es muy buena, digamos, como la comunicación que se va a tener aquí entre las partes. Y tener claro siempre que los conceptos para reportar a las personas son diferentes. Claro. Y las estructuras societarias tienen que tener esa estructura, precisamente, su jurídico, su oficial de cumplimiento, y ser claros que, por ejemplo, ahorita con las normas de Sangrilab, ya todas las empresas que tienen más de 30.000 salarios mínimos legales vigentes o 30.000 millones de ingresos, digamos que ya en el año ya tienen que tener oficial de cumplimiento, que no lo obliga Y como a otras que sea pues interno, sino que puede ser outsourcing, pero que es necesario que tengan muy claro que lo tienen que hacer, ¿no? Y También hay es de... empresas que hoy en día ni siquiera les aplica sus, digamos, como sus ingresos, pero hay algo muy bueno que es que las empresas los están teniendo por buena práctica. El simplemente hecho de implementar un SagriLab, un SARLab, un CIPLab o el simplemente hecho de implementar un PTE, un código de buen gobierno, la mayoría de empresas los están haciendo. ¿Por qué? Por buenas prácticas, porque hoy en día eso nos miden mucho en muchos, digamos, en empresas. Yo hoy en día voy a trabajar en un banco o quiero ir a hacer una vinculación en mi empresa con un banco y ¿qué es lo primero que me dicen? Lléneme su SARLAB. ¿Y cuáles las preguntas que están ahí? Usted cuenta con un programa de ética y transparencia empresarial dentro de sus empresas, tiene un código de buen gobierno o el simplemente hecho cómo hace sus funciones para prevenir el lavado de activos y contra la financiación del terrorismo. Por eso todo eso es muy importante lo que yo les decía inicialmente y cómo lo empezamos. El RUF, ¿en qué va aplicado? En las, digamos, como en estas recomendaciones que nos da la GAFI, porque, ¿qué dice la DIAN? Venga, trabajemos de la mano porque la GAFI nos está diciendo, implementen la recomendación 10, 24 y 25. Incluso en una charlita que estuvo hace poquito, ellos nos decían, es que la recomendación 22 también entra acá. Y uno dice, pero ¿en qué momento entra? Pero si uno vaya a hacer el análisis, también da, porque es que la norma nos Claro, deja tantos vacíos que nos deja de libre interpretación. Uno dice, mire, pero es que aquí le aplica más recomendaciones de la GAFI claro. y no solamente esas tres. Y por lo mismo creería que las empresas hoy por hoy, las estructuras jurídicas, por más pequeñas que sean, deberían de tener un outsourcing de compliance, independientemente del contador, incluso para poder empezar y tener una normalidad clara con estos reportes y poder empezar a tener una certificación sobre el origen de esos patrimonios. Que lo que tú dices es muy importante a la hora de certificarse frente a un banco para hacer un préstamo, para acceder a beneficios del sistema financiero, es muy importante no tener contar con todas estas herramientas. Es que el simplemente hecho de tener una corresponsabilidad hoy en día con un banco nos está exigiendo ya tener todo eso. Y teniendo en cuenta que tener un oficial de cumplimiento en las empresas hoy en día, hay gente que lo dice, ay, es dejar de hacer negocio. Nos va a colocar problemas. Y no, el oficial de cumplimiento lo que nos dice es, venga, hagamos negocios, pero negocios seguros. Sí, Que eso es lo sí, sí, importante que hay que tener en cuenta. Y por eso la mayoría de empresas están haciendo todas esas implementaciones. ¿Por qué? Por buenas prácticas. claro. Bueno, este es un tema muy interesante. Creo que llegamos al final de nuestra charla. Espero que en las próximas podamos ver un poquito, ojalá la página nos ponga mejores ejemplos para poder llevarlos a buenos términos y a aterrizar más lo que presentamos ahorita el 31 de julio y los que siguen presentando sus estructuras que quedaron pendientes. Y espero pues que la comunidad le dé un buen like a esta charla, recomendadísima para todos tener un oficial de cumplimiento, así sea outsourcing, pero que lo pueda y lo pueda seguir trabajando y no. Esa es nuestra charla para el día de hoy. Muchas gracias, Daniela, por la compañía, por conversar con nosotros estos temas. Yo sé que estabas ocupadita, pero bueno, ahí vamos No, antes conversando. muchas gracias por la invitación, doctora, y pues la idea es seguir hablando de esos temas, seguir aprendiendo. Como les dije inicialmente, eso es un simulacro para seguir aprendiendo, pero va a llegar un momento en que ya vamos a entender todo eso que se nos va a facilitar y nos vamos a decir tanto que nos estamos matando la cabeza para esto y no, es al contrario, llega un momento en que
Ya esto lo vamos a hacer tan sencillo y le vamos a cogiendo amor a todos esos archivos. Yo no, yo llevo 20 años prestando medios y todavía no siento el amor, te cuento. Ay, no te digo que poco a poco uno se va apasionando con esos temas y ya más adelante, pues como te decía, gracias por la invitación y podemos seguir también tocando todos esos temas de los charlas, agrilaf y todos esos ¿Y temas que también son muy cuándo se importantes. necesitan estas estructuras? ¿Qué tienen de diferentes las estructuras? Creo que son cosas que nuestra comunidad realmente necesita entender y analizar de lo importante que es que empiecen a trabajar estas buenas prácticas dentro de las organizaciones, que no son un costo más, que son un beneficio realmente para poder garantizar que no existe permeabilidad, para poder garantizar que los estados financieros van correctamente y le da mucha más credibilidad y transparencia a la información que presentan, ¿no? Eso es el plus de la operación. Bueno, Claro que Ariela, sí. muchas gracias por tu compañía. Hasta luego, comunidad. Espero que esta charla les haya agradado y esperamos verlos en las próximas emisiones. ¿Listo? Muchas gracias por Bueno, todo. hasta Vale, luego. chao, Chao. chao.